Bien, mis amigos, como un aporte de Teleoperadora del Nordeste, Telenor, a la historia dominicana, a recabar la información adecuada y fidedigna sobre la historia dominicana, este es un programa especial con motivo de la restauración de la República, 1863-1865, ¿verdad, maestro? Correcto. Para eso nosotros hemos invitado una serie de personalidades, de especialistas, de conocedores del tema. Hoy tengo el honor, como siempre lo he tenido cada vez que me junto con él, de que nos acompañe mi querido amigo, hermano, bueno, compañero maestro de la Universidad Autónoma, Roberto Santos Hernández. Roberto, buenas, placer de tenerte como siempre. El placer es nuestro. Bien, Roberto, la República Dominicana se produce un movimiento separatista que termina en independencia, finalmente los acontecimientos que involucran a Pedro Santana y volvemos otra vez a ver sojuzgada la patria, ¿verdad? La pregunta que quiero formularte en este momento es, ¿cuáles son los antecedentes que dan lugar a la anexión a España? ¿Qué provocó que volviéramos a la azarosa ocupación, ¿no? Sí. Se proclama la Primera República el 27 de febrero del 1844, pero antes de ser proclamada, ya los traidores, ya la patria que iba a ser dada a luz, tenía opositores. Desde la convención de Charles Gerald en Haití, cuando se depuso a Boyer, ya en esa convención representativos de los trinitarios hicieron un acuerdo con el cónsul francés en Haití para propugnar por apoyo de Francia a cambio de pertrechos, a cambio de recursos materiales, humanos, para mantener la separación con Haití y ceder la bahía de Samaná. Y por eso, de ahí que este sector, cuando se proclama la República, expulsa a los auténticos trinitarios y terminan dirigiendo la República quienes no creían en su destino, turnándose el poder fundamentalmente Pedro Santana y Buenaventura Báez. Y tanto uno como otro estuvieron buscando protectorado, subastando la naciente república a Estados Unidos, a Francia, a Inglaterra, y España fue la que concibió el proyecto de querer recomponer el imperio español en el Caribe a fin de bloquear la expansión norteamericana. Y como España tenía en condiciones de esclavitud a Puerto Rico y Cuba, le era de mucha utilidad la República Dominicana para consolidar su posesión en el Caribe y restablecer los restos de lo que había sido el imperio español. Y por eso tenemos que en el 1855 España reconoce la independencia, pero reconoce la independencia enviándonos a José María Segovia con un acuerdo que declaraba ciudadanos españoles a todos los descendientes de españoles, y aquí se interpretó para todo el que se suscribía como tal, independientemente de sus antecedentes étnicos. Luego, esto parece que fue trabajado de manera clandestina
para que fuese una sorpresa, pero la gobernación de Cuba ejercía la capitanía de España en el Caribe, y como en la misma época de la Restauración los soldados militares y los refuerzos que venían con la dirección política militar de Cuba y se agregaba a Puerto Rico. Asimismo, antes, cuando se concibió el proyecto, de tal manera que Santana lo proclama el 18 de marzo de 1861, sin tener visto bueno ni constancia escrita pública de la reina. Y luego es que proclama y hace la transferencia de bandera, que remite el informe a Cuba, que llega en mayo, y de ahí pasa a España, y España lo valida de manera formal en su órgano parlamentario en noviembre del 61. De manera pues que fue una estrategia de hipocresía para Santana avanzar en ese sentido. De manera pues que, como se entiende, tan pronto se da ese hecho que se da de manera pragmática por acción antes que formalismo de convención o de tratado propiamente dicho, el pueblo no lo asimiló, y en los argumentos que justificaban las acciones de la independencia estaba permanentemente los principios, el argumento de que había sido un capricho de Pedro Santana. ¿Cuáles dominicanos, cuáles nombres recuerda la historia que fueron de aquellos que se opusieron de manera tajante a la anexión y que enfrentaron ese movimiento, ese capricho que tú acabas de mencionar de Santana? En el orden cronológico, corresponde a San Francisco de Macorís la principalía del primer espacio en donde hubo oposición. Y se recuerda que en San Francisco de Macorís, en el 1843, en medio de la ocupación haitiana, aquí se había depuesto al comandante de ocupación haitiana. Y en ese orden, la mayoría de los pueblos y de los militares, hasta recientemente, conspiraban, se adherían, pero cuando veían ventaja, pero cuando no ven ventaja y claridad, se van plegando con facilidad hacia donde corren las aguas, para salvar las más viejas, salvar su prestigio y adherirse a favor de la corriente. Cabe la dignidad a San Francisco de Macorís en el orden cronológico que Santana proclama la anexión el 18 de marzo del 61 y 5 días después se proclama 23. La anexión para San Francisco de Macorís, la transición de bandera, y en ese acto de transición de bandera hubo una oposición. Indiscutiblemente la oposición la vanguardizaba Olegario Tenares, aquí en San Francisco, y no fue una aventura individual. De Castillo, de Yaiba, Castillo.
nativo de Yaiba, nacido en 1822, Tío de mi abuelo. con Tío de mi experiencia en gestiones independentistas, y se bautizó con las acciones a favor de la restauración, y no van a perecer ahí, sino que van a trascender. Pero no fue una aventura personal como hay quienes observan. Se entiende que había una especie de dos columnas con ese propósito. Olegario Tenares estaría frente a la plaza donde se iba a izar la bandera, a bajar la española e izar, bajar la dominicana e izar la española. Cayetano Rodríguez estaría con unos 40 hombres. Pero en otro posicionamiento por la zona de la sabana de San Diego viene de Leguizamón, sí. el famoso hato, y que muchos combatientes en ese tiempo preferían arrastrar la guerra hacia la sabana de San Diego, que era desértica, para evitar los incendios en la ciudad, para preservar la vida de la ciudad. Fue donde nació la ciudad de San Francisco de Macorís, en la sabana de San Diego, no, en esos alrededores. Las mojonaduras fueron establecidas en 1778 por la ribera del Jaya hacia Quebrada Grande, bajando por lo que es el Parquecito de los Mártires, pero preferían combatir, arrastrar la guerra a la sabana de San Diego para evitar el daño a la ciudad. El incendio a la ciudad. Y allí habría unos 150 hombres listos para unirse a los combatientes de Olegario Tenares, pero estos fueron distraídos, ¿tú sabes por quién? Por el cura Francisco Roca Castañer, que era un cura español que había estado muy de acuerdo con la independencia cuando era luchando contra Haití, pero ahora, como era contra España, su patria, ¿tú entiendes? Estaba contra la independencia. Y así hay una línea que no fue individual de él, una línea general de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que fue muy fiel a los intereses de España y muy coherente a lo que había sido sus postulados en toda América Latina sobre las independencias de los pueblos latinoamericanos. Una cosa es con guitarra, como dice el refrán, y otra cosa es con... Pero posteriormente podríamos ver a Olegario Tenares, Manuel María Castillo y otros tantos combatiendo junto a Luperón en la campaña hacia el este, en Monteplata, en Guanuma, en Cebico. Los vamos a ver cumpliendo misiones junto a Manuel María Castillo, Medrano y otros en el sur, y desde ese punto con una participación muy digna, también junto a Cayetano de la Cruz, que había sido soldado independentista, muchacho nacido en Cenoví, que peleó en la independencia y se formó, y ya para el 63, cuando se restauró, el gobernador de San Francisco, cuando se le insurreccionan la población encabezado por Olegario Tenares, Cayetano Rodríguez y otros tantos, sale a La Vega a buscar refuerzos para pacificar. Y cuando Juan Esteban Ariza, el gobernador, viene por la sabana de San Diego con las manos vacías, porque las tropas españolas que estaban en La Vega se la llevaron a reforzar a Santiago. Se quedó sin nadie.
Y esto que te digo era el 3 de septiembre, cuando ya Santiago estaba en armas, cercando la fortaleza San Luis. Entonces el gobernador viene con las manos vacías y lo cercan, lo acorralan, lo hostigan en la sabana de Santiago, pero este tuvo una salida política de mucha habilidad. Ajá. Cuéntanos eso. Él secundó la insurrección, Sí. No estoy de acuerdo. secundó la insurrección, sugirió a Cayetano de la Cruz para que presidiese la comandancia y los invitó a un acto público con una proclama que se dio el 3 de septiembre del 1863. Y allí firmaron un acta que está en varios espacios, incluyendo la Biblia y el Talmud, el ensayito de que hablamos. Tuyo, sí. Aparece esa acta. Pero el 2 de mayo está Moca, insurrecta, con Cayetano Hermosén, con otros tantos. Pero después de Moca conocimos lo de la entrada de Sánchez por el cercado. Sí. Neiva también se pronunció porque el sentimiento era nacional. Luego de iniciadas las guerras restauradoras, se contamina el proceso en el sur porque los restauradores también tenían en sus filas gente que usaron un liderazgo para buscar espacio personal y privilegios personales, como por ejemplo el general Florentino en el sur, que tenía mucho descrédito, hacía despojo de personas, de mercancías, y que luego aparecía vendiéndola en otro espacio, incendiando pueblos de una manera muy poco humana, y esa realidad dio lugar a que en muchos espacios del sur las guerras restauradoras se empantanaran por el bajo liderazgo de muchos representativos. Ya tú ves que en el mismo proceso Florentino fue fusilado por uno de sus compañeros, y cuando lo fusilaron dijeron que el que lo hizo para dignificar las guerras restauradoras en el sur. Mira, siento a veces que San Francisco, Roberto, es como Saturno que devora a sus hijos. Y lo digo porque tú has mencionado nombres que ya están prácticamente olvidados. ¿Por qué los franco-macorizanos no somos dados a recordar nuestras hazañas y nuestros prohombres? ¿Cómo tú lo ves? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú opinas acerca de por qué pasa esto? Yo pienso que el discurso histórico que tenemos hoy en el país, en lo general y en lo local, no es un discurso acabado. Tú sabes que las ciencias son sistemas de verdades incompletos y que cada día están en perfección. Claro. Pero que también hay una infravaloración hacia la historia, hasta en los planes de estudios. Tú ves en los planes de estudio que unas asignaturas tienen 6 horas a la semana, hasta en secundaria y en las universidades tienen 6 créditos, pero las de ciencias sociales, cuando más tienen 3. Sí. Y por encima de eso se limita a lo anecdótico,
a un discurso de poca consistencia y de poca credibilidad, a lo narrativo muchas veces, para no hablar de lo mítico, místico y anecdótico, entre otras cosas. Pero el sumo pontífice, para encender la mecha de la restauración, hay que atribuírsela indiscutiblemente a Santiago Rodríguez. Y conviene tener en cuenta también que en este contexto las guerras restauradoras fueron guerras del Cibao. Sí, Se gestaron en el Cibao sí. porque cuando surgió la Primera República, lo más importante era el sur en términos político, económico y militar. Los ganaderos, los ateros del este, los cortes de maderas, los exportadores de madera en el sur. Pero ya cuando se produce la Constitución de Moca en 1957, es porque el peso de la producción y del comercio, de la productividad entre Santiago, el Cibao Central, hasta Puerto Plata, tiene más peso que el sur. Algunos consideran que la revolución del 57 con la Constitución de Moca no triunfó porque le faltaba liderazgo militar, pero tenía liderazgo económico y cultural ya. El Cibao siguió avanzando y las ideas de mayor renovación, las ideas liberales, se gestaron en el Cibao. El mayor duartismo independentista, esas ideas se gestaron de manera más absoluta en el Cibao, y recuerda que eran 5 provincias, que Santiago tenía jurisdicción hasta la línea noroeste. Exacto. Entonces, este Santiago Rodríguez, Puerto Plata también. Puerto Plata siempre tuvo un espacio importante. Exacto. Por ser salida portuaria. Ok. Por ser salida portuaria, siempre fue relevante. Sí. Y los mismos nexos entre este Cibao era una salida natural que necesitaban en Puerto Plata. De eso esperamos poder conversar en algún momento. En algún momento, bueno. Pero conviene tener en cuenta que como antecedente inmediato a la restauración, Santiago Rodríguez visitó todos los pueblos del Cibao, incluyendo a San Francisco de Macorís, Santiago La Vega, Puerto Plata, Moca, y concibió un proyecto para restablecer la República el 27 de febrero del 1863, el 27 de febrero. Roberto, mira, vamos a una pausa. Cuando regresemos, vamos a continuar con esa conversación, con este tema sobre la restauración de la República. Una fecha que no se le tiene tanta importancia, no se le da tanta importancia como la independencia, pero que significa quizás, desde mi punto de vista, y tú me corregirás que eres el maestro, significa mucho más o un poco más porque es como una manera de reafirmar lo que en febrero se hizo. Luego lo conversaremos. Correcto. Y ustedes, mis amigos, no se vayan, porque hay más contenido de este encuentro, de esta entrevista con el profesor Roberto Santos Hernández sobre la restauración de la República, 1863-1865, reafirmación de lo que somos. Volvemos en breve. Vacúnate y ponte HD.
Recibe un mes del paquete HD que prefieras. Realiza un pago, envía la foto del comprobante y tu tarjeta de vacunación con la segunda dosis al centro de atención al cliente por WhatsApp 809-725-0808. Selecciona uno de los 5 paquetes HD disponibles y disfrútalo por 30 días sin costo. Oferta válida del 30 de junio al 31 de agosto. Otras condiciones aplican. Telenor. Bien, mis amigos, estamos de regreso con ustedes en este programa especial que cada vez que la República celebra una efeméride importante, Teleoperadora del Nordeste, Telenor, se interesa en ello y prepara este tipo de actividades, este tipo de programas. Indudablemente que es una manera de rescatar y mantener viva la idea de lo que somos como pueblo a través de nuestra historia. Y para ello contamos en este día con el más indicado, ¿no? Un brillante historiador, profesor y un gran munícipe franco-macorizano, el profesor Roberto Santos Hernández. Cuando nos fuimos a la pausa, Roberto, quedaste conversándonos acerca de cómo Legario Tenare manejó los hilos, ¿no?, en ese momento para visitar los pueblos del Cibao y, como tú decías, la responsabilidad recae en él como el gestor, digamos, del proceso de la restauración. Hablaba de la fecha de febrero del 63. El 27 de febrero del 1863 fue una fecha fijada y coordinada por Santiago Rodríguez, que desde la línea noroeste, desde su Sabaneta que él fundó, Sí. había viajado por San Francisco, La Vega, Puerto Plata, Santiago, toda la línea noroeste, y había coordinado un movimiento para ser proclamada y restaurada la República, él en esa fecha. Sin embargo, tú sabes que el ron y la querida también tienen sus espacios en el alma del pueblo, como los gallos y las brujerías, Exacto. entre otras cosas. Dos cosas que van de la mano, Roberto, nada más falta el merengue, el perico ripiado para completar el cuadro. Correcto. Como la guerra misma, Exacto. las confrontaciones mismas. Entonces, este borracho de Norberto Torres en casa de una querida agrede antes de tiempo a un español diciéndole que sus días están contados. Anda pa'l caray. Y 5 días antes del movimiento enciende la investigación, la sospecha y lo delata. Ya. Hubo otros que sin querer, con esa arrogancia, no administraron la discreción por indisciplina. Ese movimiento no llegó más lejos. En un momento que era posible avanzar a ritmo más apresurado, porque todavía las fuerzas desde Cuba de España no habían reforzado a su colonia de Santo Domingo. Entonces, el gobernador de Santiago, Buceta, llegan las autoridades españolas, le acompañan y peinan la línea noroeste, Guayubín, Dajabón, Montecristi, Sabaneta, y descabezan el movimiento restaurador. Santiago Rodríguez, José Cabrera, que había participado junto con Sánchez en el cercado, y Benito Monción, se van y se repliegan en Cabo Haitiano, pero en toda la línea noroeste quedaron luchadores nacionalistas, restauradores, dispersos por los bosques. Los españoles, de una manera cruel, incendiaron poblaciones y quemaron todos los ranchos
en donde pensaron que podían guarecerse los nacionalistas. De todas maneras, quedaron muchos dispersos desde Sabaneta hasta Capotillo, Montecristi, de Jabón, quedaron dispersos muchos nacionalistas y Santiago Rodríguez formó su cuartel general, su comandancia general en Cabo Haitiano. La esposa de José Antonio Salcedo era recogida en la frontera y con escondite en la noche era conducida hasta él y volvían escoltados y por desfiladeros que no podían ser identificados por la gente común, traían armas, explosivos, para ir preparando a los representativos que estaban en tierra nacional. De manera tal que hubo espacio que ellos se ganaron de colaboración en Haití y vínculo, tú sabes que Cabo Haitiano es un puerto, Sí. vínculos con Inglaterra, que llegó a proporcionarle pertrechos militares, recursos, asuntos de importación y de exportación, y mantuvieron viva la llama del trabajo sistemático y la comunicación con los que estaban aquí. Y periódicamente en la frontera, de aquel lado y de este lado, no se apagaron los disparos esporádicos como un indicador de que estaba viva la confrontación. Mira, hace un momento tú esbozaste un poco esto que te voy a preguntar. Me refiero al hecho de que siendo el pueblo dominicano un pueblo eminentemente católico, toda la vida lo ha sido, ¿qué papel jugó la iglesia en todos estos acontecimientos? Por cultura general, la población conoce lo que fue el patronato entre España, Portugal y la Santa Sede. Y conoce que España y Portugal fueron ocupados desde el año 711 hasta el 1492, fueron ocupados por los árabes musulmanes que ellos llamaban moros, Sí. porque no eran católicos. Exacto. Y que el Papa promovió acuerdo de patronato con los reyes de Portugal y España, de manera que la reconquista contra los moros que iban haciendo en esos territorios, los reyes de España tenían facultad para nombrar obispos, arzobispos, cobrar diezmos a nombre de la iglesia, y los reyes de España eran una especie de representante legal del Papa. Entonces, en el 1492 eso se terminó allá, pero se abrió el mundo de América y esas concesiones entonces pasaron para América. Yeah. Cuando se dio el proceso de las guerras independentistas, por eso toda la Iglesia Católica se oponía a la independencia, porque los curas tenían como superior al rey. Sí. Y no iban a luchar contra el rey. Cuando en México se dio el grito de Dolores, el cura que dio el grito de Dolores, los curas que dieron el grito de Dolores, fueron sometidos al tribunal de la Inquisición, sometidos Santo Oficio. por 20 supuestos delitos como apóstatas, violadores a las leyes humanas y divinas, sacrílegos, entre otras tantas cosas, y su muerte fue celebrada en 1810 con un Te Deum por la Iglesia Católica. Los únicos que secundaron
las ideas independentistas fueron los jesuitas, y era porque los jesuitas, aunque nacieron como orden para atacar a los templarios, pero terminaron contaminados con las ideas de los templarios, contaminados entre comillas. Sí, entiendo. Y a los jesuitas le habían suprimido la orden cuando empezaron las luchas, y por eso ellos firmaron la Carta de Bolívar de Miranda, Sí. y por eso muchos estaban a favor de las ideas independentistas. Y así fue en toda América, no aquí cuando la independencia, porque era contra Haití, pero como era contra España, todos ellos, al control de España en ese tiempo, fueron defensores de la causa de España. Conviene tener en cuenta que en la época de la ocupación de Guayer, tú sabes que hubo frotamientos, de que el arzobispo Valera se presentó, denunció que lo iban a matar y salió rumbo a Cuba a salvar la vida, de que la iglesia no se sometió a los requerimientos que disponía el gobierno, de que en la concepción de Haití para esa época los edificios religiosos eran edificios públicos dedicados al culto. Sí. Pero tan pronto se dio la independencia aquí, el que estaba como vicario, Tomás Deportes e Infante, fue llevado a obispo. Pero Tomás Deportes e Infante muere en el 1858. Cuando muere, el sucesor, el que debía ser sucesor, Gaspar Hernández, que estaba afuera, muere también. Yeah. Y Pedro Santana prefiere a Fernando Arturo de Meriño, y Fernando Arturo de Meriño luego critica a Santana y fue expulsado. Cuando este es expulsado, la Santa Sede posteriormente nombra a uno apellido Bugemons y hizo una labor poco digna de su representatividad, pero conviene tener en cuenta que el obispo, en nombre de España, llegó a mandarle cartas escritas a Eusebio Mansueta para que se retirase de las luchas restauradoras. Y esto lo remitió ese combatiente al gobierno restaurador. Y luego en la época, en el 67, en el gobierno de José María Cabral, designan un obispo por vía papal, y él lo rechaza porque dice que ese cargo debe ser para un dominicano. Yeah. Él creía que iba a tener la condición de vicario que tenían los jefes de Estado en España, pero aquí para los independentistas la realidad era otra. Las relaciones Iglesia-Estado con la restauración se maltrataron. Sí. Y tú sabes cuándo vinieron a recomponerse. En el 1880, que estaba en manos de interinato, propusieron a Fernando Arturo de Meriño, y hubo gente que se quejó, representativos de la capital, que no podía ser que un conocido político como Fernando Arturo de Meriño y un sujeto que tenía hijos conocidos pudiese ser arzobispo, pero a la Santa Sede le convenía porque con él se restablecía las relaciones con el sector liberal y las relaciones Iglesia-Estado en Santo Domingo
se estableció Fernando Arturo de Meriño, que tú sabes que también fue presidente de la República. Siguieron muy en buena con Adolfo Alejandro Noel como sucesor, luego con Ricardo Pitini, vino que lo reforzó el Concordato del 1954, y todavía quienes han dirigido el Estado no se han preocupado en estudiar lo que debía ser la filosofía de un Estado moderno, que se corresponde, dicen los jurisconsultos como usted, con un Estado laico. Sí. Y por eso seguimos siendo un Estado confesional, y eso es como un tabú de lo que no se puede hablar en este mundo disque civilizado. Así es. Mira, Roberto, hay una discusión que ha sido muy manejada por muchos historiadores, Gaspar Polanco y Gregorio Luperón. O sea, hay la idea de que ¿cuál tuvo la principalía durante el proceso de la restauración? Déjame oxigenar. Porque tú a veces formulas algunas preguntas, no conmigo, sino que en algún entorno yo he percibido que tú a veces le saca el aliento a algunos entrevistados, pero a mí me resulta muy festivo, muy agradable. Ajá. Tu cordialidad, tu humor y tus preguntas inteligentes. Gracias, maestro. Yo pienso que en la restauración no hay un sumo pontífice en todo el proceso. En la primera fase de la restauración, hasta la proclamación y hasta que las fuerzas después de Capotillo el 16 de agosto llegaron hasta Sabaneta, derrotando a las fuerzas españolas, con Buceta retrocediendo camino a Santiago, y cuando iba a llegar a Santiago, la forma más elegante que Ribeiro y Buceta encontraron para deshacerse de la persecución fue un saco de moneda, esparcirlo entre los que les perseguían. Sí. Déjame decirte algo que es trivial, pero que la gente maneja. En ese proceso anterior de persecución ante los restauradores, que el gobernador de Santiago, con sus aliados en la línea y los españoles, asesinaron y quemaron a tanta gente, uno fue el poeta Eugenio Perdomo, y de él el pueblo dominicano recuerda la frase: los dominicanos cuando van a la gloria van a pie. Porque los españoles, para ridiculizar a los nacionales, antes de matarlos, antes de fusilarlos, los montaban en burros. Sí. Entonces Eugenio Perdomo le dijo que no necesitaban ir en burro, que vamos a la gloria a pie. Entonces, en esa primera fase, hasta Sabaneta, que está a final de agosto, el verdadero padre de la independencia fue Santiago Rodríguez, hasta ese momento. Luperón había participado en el pronunciamiento del 27 en Sabaneta, pero como un bisoño, como un muchacho. Recuérdate que había sido dado a luz en el 39 y en el 62 no tenía posibilidades de ser la gran figura. ¿Y qué elementos históricos alrededor de Gregorio Luperón lo han convertido en lo que para la gran mayoría del pueblo dominicano es la cabeza visible de la restauración de la República? En la primera fase fue Santiago Rodríguez. Sí, perfecto. Cuando Santiago Rodríguez regresaba triunfante, se quedó en el pueblo que había
fundado, Sí, Sabaneta. Sabaneta, Sí, y que hoy es Santiago Rodríguez. exacto. Porque a partir de ahí ya se estaba hablando de quién iba a ser el presidente. Y Santiago Rodríguez no le interesaba ser presidente y no le interesaba figurar. En ese momento nadie había pensado en otro que pudiese ser presidente, pero sí que José Antonio Salcedo, el día cuando la independencia, cuando la batalla del 30 de marzo, Antonio Salcedo fue el que dirigió las operaciones de la retaguardia y ya era coronel y tenía estatura militar, y para la época de la Restauración era un sujeto maduro. ¿Y cómo tú calificas el fusilamiento de José Antonio Salcedo? Parte de las vulgaridades de los bandoleros que estuvieron en la misma Restauración, Yeah. y que en estos asuntos nadie es Dios ni es el diablo, como se habla en términos cotidianos, que la gente tenemos una cosa y la otra en cada momento. En la primera fase, en esa fase de Santiago, y la prudencia que él había tenido, José Antonio Salcedo, ¿tú sabes por qué José Antonio Salcedo no se lanzó y se aventuró con el proyecto del 27 de febrero del 62 para resguardarse? Porque ya conocía los errores políticos que se habían, pero él seguía siendo fiel a la causa de la Restauración. Entonces, Luperón se convirtió en la figura cimera del combate después de la toma de Santiago. Él participó en la toma de Santiago, pero después de Sabaneta, él vino a esconderse, ¿tú sabes dónde? A Villa Tapia, que le decían Las Aguas, Sí. y como parte de La Vega en ese tiempo. Y cuando supo que estaba encendida otra vez, se apareció en Santiago. Y fue verdad que participó en el cerco y que se vio teñido de sangre en los combates. Pero todavía era un bisoño. Yeah. Luperón se convierte en la figura que se forma, trasciende y pasa a ser la primera espada con la campaña que se le asigna el gobierno restaurador de pelear llevando la revolución a la capital, para la toma de la capital. A través de pasar, él pasó a La Vega, vino aquí a San Francisco buscando refuerzo, buscó refuerzo de Moca, Cotuí, siguió triunfante por Puerto Plata, obligó a replegarse a Santana en Guanuma, que con más de 2,000 hombres había salido en su encuentro, y una estrategia que él aplicó, que no era nueva, era la misma de la táctica de la guerra de guerrilla, que consiste en saber aprovechar la geografía. Exacto. Al servicio Sí, del combate. sí, eso es así. Porque en estrategia los actores de la guerra son 4. El número de fuerzas militares, la tecnología y el potencial bélico de que disponen, Claro. la posibilidad de aliados y cómo tú usas el recurso geográfico a favor del combate. Entonces, conociendo él, como se conoció en todo el proceso, que no era posible por la desigualdad, por el potencial de los españoles, pelear en lo claro, pelear en el llano, pelear a la vista, que era necesario pelear en los bosques, que a la columna que se desplaza por un bosque
tú les tiras algunos tiros delante, pero lo ataca por los lados, por los flancos, le ataca la retaguardia, la desorganiza, la desorienta, Sí. no las deja dormir, cada media hora deja unos tantos de servicio y las dinamita, y ahí tú lo arrastras a lugares a veces con muchos malestares de mosquitos, de plaga, de pantano, no los dejándolos dormir ni de día ni de noche y hostigándolos en esas condiciones. Mira, aquí hay gente, amigos de nosotros, que hablan en estos espacios de la batalla del Fuerte de Rodeo. La batalla del Fuerte de Rodeo, cuando la independencia no fue una batalla, fue un hostigamiento estratégico Ya. para garantizar, desorganizar a los que van marchando e iban marchando para Asua, a obligarlo a ir más lento, a desorganizarlo, para darle tiempo a aquellos que están preparando la línea de fuego, que tengan tiempo. Eso mismo pasó con José Antonio Rodríguez, José Antonio Salcedo, que en la batalla del 30 de marzo le asignaron hostigar a Pierre, esperarlo con 500 hombres, pero aquellos lo que venían eran unos 8,000. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Tirarle algunas emboscadas Claro. para preservarse y desorganizarlo. Y el que se va el que va a desertar, que Mira, deserte. Yo no quiero, Roberto, terminar esta entrevista sin hacerte esta pregunta. En tu organizado y estructurado pensamiento, te he escuchado decir en más de una ocasión que la República hay que refundarla. ¿Por qué? La patria, como dijo José Ingenieros, con un enunciado general, es agonía y deber. Nunca ha existido de manera ideal el constructo ideal. No, ni cuando se restableció tampoco. Es una realidad imperfecta. Pero esa realidad que hemos heredado esta generación, tenemos el desafío de perfeccionarla, de restablecerla, de cultivarla, de llevarla, de abrir las alas para volar más lejos, para hacerla más justa, más humana, más digna, con instituciones sólidas, donde la confrontación bélica para frotarnos con las asperezas y las tantas energías y recursos que esta patria ha tirado, ha desperdiciado, debemos ahorrarlo en energía para la construcción, para la edificación del futuro. La patria hay que refundarla permanentemente. Entonces, la patria es agonía y deber, y una ciudadanía crítica y responsable debe tener la misión de reconstruirla cada vez más con su transparencia, con su praxis, con su ejercicio ciudadana, con su vida transparente. Señores, gracias por acompañarnos en esta interesantísima entrevista, como siempre, con Roberto Santos. Siempre se tiene mucha carga informativa, mucha información interesante, histórica, actual, y una visión bastante amplia del tema que trata. Para nosotros siempre es un gran honor, un gran placer reunirnos con Roberto Santos en estos conversatorios. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta actividad, en estos programas especiales que hacemos con motivo de la restauración de la República,
1865. Y al profesor Roberto, como siempre, gracias del alma por estar ahí para nosotros cada vez que lo solicitamos. Gracias. Ya ustedes van.